¿Qué tal, Sapiens? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de ciberseguridad, Cyber Sapiens. Soy Gilberto Serrano. Gustavo Rodríguez. Y Alejandro Garnica. Y bueno, escuchen este dato, Sapiens. En un estudio de Secure Frame a nivel global, dijeron que el 93% de los directores de seguridad, es decir, los CISOs, que informaron de una brecha de seguridad, señalaron que esto afectó la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de sus datos. ¿Les hace sentido eso? ¿A qué se refieren? Pues esta mañana vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de la tríada SID, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué efecto tienen esos principios o qué tan importantes son en este tema de la ciberseguridad? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué les parece? Pues me encanta el tema, definitivamente es un buen tema y creo que esto es el principio de muchas cosas de las que hacemos nosotros antes de hablar de tecnologías, de marcas, de muchas estrategias. Cuando llegamos a una empresa, un corporativo, es lo primero que debemos de preguntar. ¿Cómo manejas la confidencialidad de tu información? ¿Cómo te aseguras de la integridad y de la disponibilidad de todos los servicios? Obviamente mencionamos para los hablantes de habla hispana, el tema es SID, pero el concepto lo traemos del inglés de la parte de confidencialidad en inglés, que es el CIA, ¿no? Así que es. no la CIA. Que no es la CIA, sí. Sino este acrónimo que manejamos. Sí, por eso mejor manejarlo en español para que no se van a confundir. La parte de confidencialidad. ¿Qué es la parte de confidencialidad? Es como nos aseguramos nosotros que viaje la información hacia donde queremos que realmente viaje, de un punto A a punto B. Por ejemplo, siempre yo pongo ejemplos de la guerra, porque toda la parte de ciberseguridad, como ejercicios de Red Team, estrategias que se traen muchas veces de ejercicios militares. Por ejemplo, si supongamos que nos encontramos en una guerra con X país y quiero mandar un comunicado, un mensaje, yo estoy en el centro de comandos y quiero mandar este mensaje a los que están en campo, a los que están ahí a puros balazos, ¿no? Y quiero que le llegue el paquete, pues debo asegurarme que primero esta información es secreta. Claro, no debe viajar tan libremente. Entonces, yo debo asegurar esta información secreta que es confidencial llegue a ese punto. ¿Cómo me puedo asegurar que llegue a ese punto? Pues primero, una recomendación que yo hago es de que vaya a cifrar esta información. Que si llegara a interceptarse ese paquete, no se pueda abrir porque solamente el punto destino tiene el acceso a esta información. Y obviamente, si esto lo llevo al mundo informático, hay diferentes herramientas con las cuales yo puedo cifrar esta información. ¿No están de acuerdo conmigo? Sí, aquí estamos hablando, pues, en términos llanos de que esa información sea accesada únicamente por aquellos que la tienen que escuchar, por aquellos que la tienen que saber, que son autorizados, ¿no? Básicamente, estamos viendo ese punto de la confidencialidad. Estoy viendo la parte ahora de quiénes tienen el acceso, la autorización y el permiso. O sea, primero estamos hablando del cifrado. Aseguramos que la comunicación va cifrada. Ahora, ¿quiénes tienen realmente el permiso de poder verla? Porque si tu paquete, en el ejemplo de la guerra, es interceptado y el paquete o este comunicado, mensaje, el ejército contrario lo intercepta, primero no lo va a poder abrir porque es cifrado. Segundo, no tiene el permiso para poder accesar a esta información. Entonces, nos aseguramos que sea confidencial la información y de esta manera, pues, no podrían interceptar este paquete, ¿no? Creo que otra técnica muy buena en la parte de informática es la esteganografía. Hablando en informática, la esteganografía nos permite ocultar información como un archivo en los píxeles de la fotografía. Imagínense que nosotros estamos enviando una fotografía al equipo contrario, ¿no? En este caso, al punto de destino, en este caso los que están en campo, en la guerra, y interceptan el paquete. Dicen, no, ¿sabes qué? Pues esta fotografía que tiene que ver. Nomás trae una foto del presidente, ¿no? Qué raro. Sí. La abre, doble clic, la foto del presidente, pero solamente quien tiene la herramienta de estenografía que puede saber y extraer el archivo que está incrustado en los píxeles de la foto, puede saber qué hay. Y si lo reforzamos nosotros con el cifrado de la información, ¿qué quiere decir? Que aparte de sacar la información de los píxeles de las fotografías, necesita tener la llave de descifrado. Entonces se vuelve un tema más complejo y así podemos asegurar que nuestra información, que es secreta, confidencial, viaja del punto A al punto B de forma secreta. Sí, correcto. Y claro, o sea, todo esto se explica de una manera
un poco más técnica, pero por ejemplo, aplicándolo en la vida real, nosotros podemos darnos cuenta de la importancia que tiene que, por ejemplo, un banco proteja los datos financieros. No, y están Y de obligados. que si una persona va a hacer una transferencia bancaria, pues quiere tener la seguridad, ¿verdad? De que esa transferencia en el camino no se va a alterar y que va a llegar segura. Y ahí es donde se aplica perfectamente bien parte de lo que nos está explicando Gustavo. Sí, creo que en la parte de integridad, eso que menciona Alejandro, entra excelente por el tema del hash. Si hablamos informáticamente de la manipulación y el cambio de información, ¿cuál es la forma en que yo puedo asegurar que el archivo que envié efectivamente no fue modificado? Sí, no Todos faltará. sabemos que es por medio del hash, porque si el ejemplo del banco que menciona Alex, voy a suponer que enviamos el paquete y lo interceptaron y el atacante tiene técnica de descifrado y lo puede descifrar. Y he descifrado el paquete y lo modifica y lo entregan, ¿no? Pero lo entregan Sí, claro. modificado. A su conveniencia. A sí. su conveniencia. Entonces, ¿qué nos dice que ese paquete no es modificado? ¿O qué nos asegura que ese paquete fue el que yo envié? En informática es el hash. Porque cada que hay una modificación del archivo genera un nuevo hash. Entonces, de esta manera, volviendo al ejemplo del ejército, imagínense, nomás imagínense, que vamos a lanzar un misil. Estamos en el centro de comando y esta información yo se la voy a lanzar al bombardero, ¿no? Al del avión. Y interceptan el paquete y dicen, ¿sabes qué? Pues el centro de comando está en el punto A y los enemigos a quien le vas a lanzar el misil están en el punto B. Pero estos camaradas, que son los enemigos, modifican el archivo y le dicen al bombardero, ¿sabes qué? No, pues es al revés, ¿no? El centro de comando está en el B y los enemigos en el A van a matar Sí, se lo devuelven. ¿no? al centro de comando. Al lo van a- origen, vamos al a- origen. al Entonces, origen. tan importante la integridad. Si eso lo transformo a la informática, lo único Sí. que nos dice que no es modificado ese archivo es el hash, porque cada que hay una modificación, hay un nuevo archivo, una nueva cadena hash. O como el ejemplo que daba Alex, ¿no? De la transferencia, porque si es interceptada esa transferencia, esa transacción, pues a lo mejor el atacante va a decir, no, es que esta transferencia no va para Alex, va para mi cuenta. Misteriosamente. Sí. O sea, ahí va Sí. alterado, ¿no? O sea, la única El paquete. manera, o sea, sí, realmente es complicadísimo. ¿Y nos ha pasado la supresión de identidad? Claro que sí nos ha pasado, ¿no? Sí, definitivo. Y bueno, también tenemos la parte de la disponibilidad, que eso no es otra cosa más de que la información esté siempre, como su nombre lo dice, que se pueda ser accedida, pues, en el tiempo que se necesita. Es decir, pues ahora sí que ya, ¿no? O sea, no, sin interrupciones ni nada, la información tiene que estar ahí volvemos a lo mismo, para quienes están autorizados, ¿no? O sea, alguien ya tiene permiso de acceder a esa información. Ok, cuando la necesita, cuando está trabajando, pues tiene que estar ahí la información, ¿no? Y eso se hace presente en todas las empresas y en todo lo que nosotros ocupamos en nuestra vida cotidiana. O sea, imagínense un sitio de e-commerce, o sea, que de repente ya no puedan accesar. O en un hospital, imagínense, peor todavía, ¿no? De que se ocupe utilizar sistemas y que de repente ya no estén accesibles. O sea, Claro. la afectación tan grande, ¿no? Que pudiera tener eso. Por eso, En ciertos como les decía en momentos. un principio, esta tarea de ciberseguridad no se debe inclinar a cada uno de los puntos, ni tan disponible, ni tan interno, ni tan confidencial, de ser un equilibrio. Y sobre todo, por ejemplo, en la parte de disponibilidad que estamos mencionando ahorita, ¿qué pasaría si un servicio es atacado con un ataque de nexo de servicios? Si el sistema e-commerce que menciona Alejandro le lanzan un ataque con una botnet y lanzan un DDoS y ese servicio se ve afectado y se cae, pues las transacciones se pueden ver afectadas. O, por ejemplo, si yo estoy realizando una compra en ese e-commerce, voy a hablar sobre e-commerce, la que tiene la flechita de la A a la Z, ¿no? Yo estoy trabajando y de repente, en vez de que yo agregue una pieza por $5, a esa pieza me hace una modificación y modifica la integridad y hay una vulnerabilidad y son 100 piezas por $5. Hay una modificación. Sí, sí. Y pierde la integridad porque puede haber una vulnerabilidad en el código. Pero también puede ser que hay un ataque de negación de servicios y que tomen el e-commerce. Sí. Entonces esto es muy delicado al momento de que se debe estar disponible. Esto debe llevar una estrategia tanto de alta disponibilidad, una high availability de los servicios, Claro. un disaster recovery, que es el siguiente paso del high availability, donde yo puedo asegurar que si hay un incidente y pedí high availability, tengo un sitio secundario donde puedo aprovisionar los servicios casi inmediatamente o inmediatamente. Pero si algo esto falla,
es muy recomendable que tengan los respaldos para poder calcular el RTO y el RPO y que esté disponible lo antes posible. A mí me gusta mucho la triada porque en esto tú te basas para poder desarrollar estrategias de implementación. Hace rato hablábamos del EDR, de un Next Generation Firewall, de un anti-spam, hablar de un DLP, hablar de un IPS, hablar sobre muchas cosas de la disponibilidad de servicios, cómo voy a provisionar un servicio. Cada cosa que hay, por ejemplo, desde implementar un Active Directory en un servidor, implementar un firewall, todo lo vas a basar en estrategias. Obviamente hay controles los cuales podemos seguir como frameworks, como los sys controls. Sí, pero hay que trabajar sobre estas metodologías. En este caso, la CIA o SID es muy buena porque nos ayuda a dar un contexto general de que el cliente lo pueda entender y que cuando yo le diga, ¿sabes qué? Voy a implementar un respaldo para que esa disponibilidad de los servicios continúe al negocio no se vea afectada. Y si se llegara a ver afectada, entonces pueda yo reaccionar rápidamente. Obviamente, aquí entran otros controles como frameworks como SNIA y calculando el RPO y RTO, pero no es tema de este episodio, ¿no? Pero es muy bueno que los APIs tengan en consideración esa tarea de ciberseguridad y les va a abrir el panorama para que cuando planteen su estrategia lo piensen desde este enfoque. Sí, correcto. Mencionaste es algo así súper importantísimo al inicio, diciendo de que debe haber un equilibrio pues, entre estos tres principios que van a regir, digamos, la seguridad de los datos en una organización. Bueno, la parte de disponibilidad abarca tanto la parte de los datos como la parte de los sistemas, pero efectivamente tiene que haber un equilibrio, ¿no? Es como, por ejemplo, que yo dijera, no, pues no quiero que tengo una llave en mi casa y no, pues no quiero que tire agua porque pues me va a costar, ¿no? Que no tenga ninguna gotera y la aprieto bien machín. La aprieto mucho, pues. Entonces, de repente ahí no estoy yo y alguien más que también necesita utilizar esa agua, le quiere abrir y pues no. O sea, ahora sí que caemos en lo no disponible por haberlo cerrado tanto. Llave, no lo va a tener disponible porque lo dejé tan apretada que no la va a poder abrir, ¿no? Claro, Entonces, claro. Es una analogía de cómo no necesariamente apretando todos los puntos es lo correcto, ¿no? Sino que decide haber un equilibrio entre estas tres cuestiones, ¿no? En estos tres principios. Y bueno, hablando de esta triada, digo, como bien dices, también nos sirve también como un argumento para poder estar en ese trabajo de convencimiento, pues, tanto a los tomadores de decisiones e incluso también para la gente de staff de IT, de que es como, digamos, como tomarlo como un marco de referencia a donde queremos llegar o claro. lo que se debe de lograr. Sí. Entonces, no sé qué otras opiniones o consejos le podamos dar aquí a los Sapiens para que se pueda implementar bien la triada SID. Pues que tengan en cuenta, por ejemplo, el tema de confidencialidad con el cifrado ocurre desde que tienes una VPN. Una VPN cifra un canal de punto A a punto B. Cuando configuras un correo electrónico, nunca lo configuras en texto plano o texto claro, porque hay herramientas muy sencillas, las cuales nada más dentro de la LAN pones el correo y te dan la contraseña para que puedas configurar en otra parte, ¿no? Sí. O sea, que implementen primero estrategias las cuales pueden empezar a cifrar la información. Desde una VPN, un certificado dentro de sus computadoras, switches, firewalls, sitios web, toda esa parte de cifrado. Entender toda esa estrategia, los controles de acceso, ir a los permisos NTFS del Active Directory y unificar toda la parte de autenticidad de autenticación para que cuando yo me firme a una red, cuando yo haga un tema de navegación, cuando haga una VPN, pueda tener el control del acceso. Todo para manejar la confidencialidad. Entonces, si ven todo esto, cuando hablo de tecnologías y confidencialidad, puedo empezar a hablar de diferentes temas de cifrado. Desde el cifrado de los archivos, por ejemplo, cómo protejo la data. También la data se debe descifrar para que no cualquier persona pueda tener acceso, desde poner un fingerprint a poner un algoritmo de inscripción para que no lo habla cualquier persona. Entonces, cada cosa que yo voy a implementar como tecnología, tenerlo en cuenta. También la parte de integridad. ¿Cómo me estoy asegurando yo que la información que está ahí no está siendo modificada por alguien más? Entonces, así como les digo, por ejemplo, en la integridad, puedo implementar DLPs para que yo pueda tener todo un track, claro, desde las modificaciones, análisis OCRs, todo el tema de clasificación y tipo de archivo lo puedo tener. Entonces, por eso les digo que me gusta a mí muchísimo tomarlo como referencia
para cada implementación que hagamos nosotros, ¿no? Y de ahí pues se desprenden muchísimas cosas. Sí, en la parte de disponibilidad hablábamos hace un momentito de la parte de high availability. Entonces ya traducido eso ya en lo cotidiano, digamos, por ejemplo, en una red, ¿cómo podíamos implementar eso de high availability? Bueno, acaba de hacer la aclaración de que esta implementación de la triada pues va a ser de acuerdo al contexto, al escenario, ¿no? No en todos los casos tiene que ser igual. Por ejemplo, yo iba a mencionar, dependiendo de la criticidad de la operación de una organización X, por ejemplo, puede ser de que no, es que esta operación no se puede caer, o sea, tiene que estar 24 horas, ¿no? A lo mejor es, no sé, algo de exportación, de todo el día de misión crítica. Imagínense en un aeropuerto, entonces, ¿no? Imagínate, sí, por ejemplo, ahí tener un firewall así solito. O sea, se te daña o algo le pasa al firewall y vas a tener esa interrupción y no va a haber disponibilidad de lo que necesitas, sí, ¿no? De los sistemas y los datos. Hay estrategias como la continuidad del negocio. Entonces ahí una manera de hacer high availability, pues obviamente es añadir un firewall ahí adicional, ¿no? Hablando de servidores, pues es lo mismo, ¿no? Una réplica de servidores, etcétera, ¿no? Entonces es lo que quería mencionar yo de cómo traducirlo ya a lo cotidiano. Ya hablando a gran escala, también lo dijo Gustavo hace un ratito, está hablando de réplicas de centros de datos completos, ¿no? Ya sobre enfocándolo en ciberseguridad, imagínate la parte de disponibilidad en un ataque. Un ataque de ransomware que te afecte directamente la operación y te tumba los servicios. Ahí pierdes la disponibilidad. Hay estrategias de respuestas de incidentes que entran ahí pierdes todo, en la parte de disponibilidad. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la parte de disponibilidad no está solamente en disaster recovery, high availability. Entran planes de disaster recovery, pero también de respuesta en incidentes. Porque si te cae un malware y te tumba la operación, pues te deja de ser disponible. Te afecta la cadena de suministros y todo va relacionado con esta... Junto con pegado, definitivamente. Sí. Pues bueno, creo que tocamos puntos buenos y espero que les haya hecho sentido aquí a los Sapiens y ya les habrá hecho sentido lo del estudio de Secure Friend que mencioné al inicio. Y bueno, creo que es hora de terminar este episodio. Claro. Y tendremos nuevos temas en los siguientes. Y bueno, no sin antes recordarles que este podcast está patrocinado por Tracer Ingeniería en Computación. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Grupo Tracer, en Facebook, Instagram, en Twitter, bueno, ahora X, y bueno, en nuestro canal de YouTube también. Entonces, Alex, ¿traemos la frase? Por ahí el Alex. Claro que sí. La frase del día de ahora nos hace mención acerca de que la integridad de los datos es tan importante como su confidencialidad y si la información es alterada, las consecuencias pueden ser catastróficas. ¿Y quién dijo eso? No le creo. Esto lo dijo nada más y nada menos que Dmitry Perovich, cofundador de CrowdStrike. Muy interesante. Bueno, Sapi, ya saben, vámonos a pensarla y a no pensarla tanto. Hasta luego. Hasta luego.